Llevábamos 7 meses de casados y a él lo acusan de haber cometido un fraude multimillonario. Y pues lo meten al cerezo de la mesa. Era una cárcel, pues como lo había hecho el gobierno como un experimento en donde los familiares, si querían, se podían meter a vivir ahí con los reos, ¿no? Entonces, pues bueno, ya a mí me chantajeó como buen psicópata. Me chantajeó, me manipuló, me dijo que se iba a matar, que se iba a drogar, que se iba a fugar, que porque él no podía soportar vivir ahí solo. Me pidió que me metiera ahí a vivir con él y por supuesto como buena rescatadora yo, ¿no? Le dije claro que sí, mi amor, y me metí a vivir con él y me hizo jurar que me iba a quedar ahí. Hola, ¿cómo están? Amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Gente que Cambia Vidas, este podcast que se dedica a compartir las historias de personas maravillosas que dan su tiempo, su amor, sus conocimientos para que este mundo sea mejor y para que la vida de las personas se convierta en algo maravilloso. Y hoy es un programa muy especial, tenemos a una invitada de superlujo. Su historia, lo que nos va a compartir, impactante, maravillosa. Ya ustedes la escucharán y sacarán sus propias conclusiones, pero quédense porque se la van a pasar súper bien. Loretta Valle. Loretta Valle es autora, empresaria, activista, una luchadora por la causa que está en contra de la violencia contra las mujeres, por tener unas vidas plenas como mujeres, como seres humanos. Y hoy está aquí acompañándonos en Gente que Cambia Vidas, ya les contaremos más de ella. Loretta, muchísimas gracias, es un honor, un placer tenerte aquí en Gente que Cambia Vidas, bienvenida. Muchísimas gracias a ti y por supuesto a todos los que nos están viendo, es un placer. Loretta, pues como ya dije, tu historia es impactante, es impresionante, pero sobre todo lo que yo conozco de tu historia es una historia tan conmovedora, de tanta fuerza, de tanta resiliencia, y ya nos hablarás de ello. Pero antes, como este es un podcast que habla acerca de la persona, me gustaría irme un poco más atrás, a la Loretta, que nos contaras cómo era la Loretta niña, la Loretta jovencita, cuáles son tus orígenes, tus primeros años, tu vida. ¿Qué sientes que en esos primeros años te comienza a definir hacia el derrotero que toma tu vida? Fíjate que nunca me lo habían preguntado, la primera vez en una entrevista que me lo preguntan. Extraordinario. A ver, mira, yo fui una niña, en primer lugar nada más tengo una hermana mayor. Mi papá era arquitecto, ya murió, mi mamá decoradora de interiores, pero nunca la dejaron ejercer su profesión, jamás en la vida, literal. Mi mamá moría de ganas de trabajar, mi mamá era así como que muy soñadora, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero nunca la dejaron trabajar, porque yo vengo de un patriarcado total, ¿no? En donde la mujer no tenía derecho a trabajar, la mujer tenía que estar en la casa, casarse, tener hijitos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces te digo, una hermana mayor que yo, 2 años, 9 meses mayor que yo, luego yo y mi mamá tuvo otro embarazo que perdió al bebé. Entonces nada más somos 2 mujeres. Yo fui una niña muy curiosa, muy activa, pero una niña muy sumisa. Una niña que yo me cuadraba a los deseos y a las órdenes
nunca daba problemas. Fíjate que cuando estaba primero armando mi primera conferencia, me pregunta la persona que me estaba ayudando, Fausto, que le mando un beso, me dice, oye, ¿qué travesuras hacías de niña, no? Y yo, pues no me acuerdo. O sea, como que me dejó pensando y yo dije, no me acuerdo de las travesuras que hacía. Le hablé a mi mamá y le dije, "Ay, mami, ¿qué travesuras hacía yo de chiquita?" Me dijo, es que no hacías travesuras. Eras súper bien portada. Eras una niña muy bien portadita, ¿no? O sea, sí era, te digo, muy curiosa, pero era muy bien portada. A mí me decían, haz esto, yo lo hacía y demás. El único problema que yo le di en realidad a mis papás fue la escuela, porque no era como muy buena en la escuela. Matemáticas era mi coco. O sea, todas las cuestiones de, ya después en la prepa y la secundaria, obviamente, física, matemáticas, química, todas estas cosas me costaban mucho trabajo. Como que yo era más de cosas de ciencias, en el sentido de humanas, ¿no? O sea, pero esto de las matemáticas no. Pero fuera de eso, era una niña súper linda, súper buena, súper bien portada, muy obediente. Lo que me hacían mis papás, yo lo hacía. La única cuestión que yo te puedo decir es que dice mi mamá, que es la única travesura que me contó, que una vez estábamos en Houston porque yo tenía una bronca de riñón. Entonces me llevaron a que me checaran en Houston cuando era chiquita y que yo a fuerza quería meterme, porque hacía mucho calor, a una fuente. Y mi mamá me decía que a las fuentes pues no nos podemos meter, ¿no? Entonces que yo estaba comiéndome una pera y que aventé la pera a la fuente y me metí por la pera supuestamente, ¿no? O sea, para meterme a la fuente a fuerza. Para recuperar la pera. Pero dice, es que eso es lo único que me puedo acordar que hicieras. Una niña muy rescatadora. Me encontraba yo animales, si me encontraba un perrito en la calle, si me encontraba un pajarito herido, así, todos los quería yo rescatar, todos los quería yo curar, todos los quería yo cuidar, etcétera. También cuidaba a mis tías enfermas, a mi abuelita, o sea, me decían la enfermerita. Mira, qué interesante, porque además justamente, ¿no? Es algo que creo que influye notablemente en tu vida. Y ¿tú recuerdas si tenías alguna meta, algún sueño en esa época en tu vida? Algo en a lo que quisieras dedicarte, convertirte. Ser mamá. Yo quería ser mamá. A ver, es que a mí, digo, no es que me lo dijeran explícitamente, ¿no? Pero a mí todo mi entorno y todas las conversaciones que yo escuchaba, y el ejemplo, obviamente, era las mujeres nos casamos y nos dedicamos al hogar. Somos esposas y somos mamás, ¿no? Entonces, yo que quería, yo ahora sí que como Susanita, ¿no? Yo quería ser mamá. Yo quería mi casita, yo quería ser mamá. Fíjate que yo hasta les decía a mis papás que me iba a casar con un hombre que todos los días usara traje, porque a mí me encantaban los hombres de traje de chiquita, y que me regalara una combi. Yo quería una combi como la de Scooby-Doo. Entonces yo decía, que me dé una combi que use traje, ¿no? Y yo me imaginaba mi vida así como que cocinando y el típico sueño, ¿no? De casi corriendo a la playa con mi vestido blanco, con mi niño, con mi niña y con mi marido. O sea, yo que quería hacer en la vida, quería ser mamá al principio. También en algún momento, porque ya sabes que vamos cambiando, ¿no? Claro. En algún momento me dio porque quería ser actriz, porque me llevaron a ver cuando era chiquita, Anita la huerfanita, ¿te acuerdas? Claro. Yo tengo 55 años, entonces se puso de moda lo de Anita la huerfanita y yo no me acuerdo cuántos años tenía, pero a lo mejor 8 años, 10 años, y yo el día que fui a ver a Anita la huerfanita, yo decía, es que yo quiero ser como Anita la huerfanita, quería ser actriz, pero fuera de eso, como que no tenía como así como muchas otras niñas de que quieren ser a lo mejor abogadas, doctoras, o no, yo quería ser actriz y quería ser mamá. Y dices justamente que no era quizá que te lo estuvieran diciendo, pero era el role model de alguna forma Claro. que tenías. Así es. ¿Correcto? Entonces este aprendizaje vicario se permeaba. ¿Alguna experiencia que recuerdes con mucho cariño de esa época? Híjole, llegar de la escuela, mi papá me iba a recoger todos los días. O sea, todos los días mi papá iba a la escuela, me iba a dejar a la escuela y me iba a recoger. Y cuando yo llegaba a tu casa, me botaba los zapatos por ahí y salía corriendo a la cocina de mi casa, y ese olor a sopita de fideo, a comida casera, ¿no? Y mi mamá con su delantal cocinando, porque tenía personas que le ayudaban, pero mi mamá siempre nos cocinaba, toda la vida nos cocinó. Entonces era así como que increíble esa sensación de amor
¿no? Que mi mamá ponía en todo esto de la cocinada y llegar y abrazarla y que me cargaba, ¿no? Esas escenas de la comida, a la hora de la comida, mi papá inventó 2 duendes que se llamaban Firtiplux y Mafufernica. Y teníamos un patio, estaba el antecomedor y un patio. Y según esto, los duendes aparecían nada más a la hora de la comida. Entonces decía mi papá, por ejemplo, mira, iba corriendo Firtiplux y yo, ay, mira, iba Mafufermi, que mi hermana y todo esto. Pero cuando llegaba mi mamá a sentarse a comer o mi mamá volteaba, mi mamá no los podía ver. Era como un juego entre nosotros en donde toda la vida, ay, es que te perdiste ver a Firtiplux, es que te perdiste ver a Mafufermica. Yo me acuerdo muchísimo de la hora de la comida, de cómo me llevan mi mamá estudiando en las tardes conmigo. Tengo muy bonitos recuerdos de eso. Tú podrías entonces decir, y creo que esto es importante, tú podrías decir que tuviste un entorno familiar feliz, que te contenía una niñez feliz. Sí, si yo les pasara una película de mi vida, todos dirían, ay, qué bonita infancia que tuvo Loretta, ¿no? Pero bueno, tú sabes, como terapeuta, y después que yo ya estudié, pues bueno, yo ya desenraicé todas estas cosas y ya sé los orígenes de por qué me volví codependiente, ¿no? Porque se podía ver muy bonito esto, pero también a la vez tuve una mamá que vivió enferma muchísimos años, que la operaban mucho de diversas cosas. Imagínate nada más, 32 operaciones, o sea, no estoy hablando de 3, 4, Sí, claro. 32 operaciones, ¿no? Y también, pues bueno, viví una niñez en donde, como te digo, en un patriarcado, en donde mi mamá a besitos convencía a mi papá de ciertas cosas, pero yo no podía llegar con mi papá y decirle, oye, papá, quiero ir a una fiesta. No, porque mi papá ya sé que me iba a decir que no. Era como una figura muy extraña en donde era por una parte muy cercano a mí, que me llevaba a la Cusco con las perras a caminar y todo, pero para otras cosas tenía que hablar yo con mi mamá y mi mamá iba y con cariñitos y besitos, oye, mi amor, esto, que eso, qué, y luego ya venía mi mamá y me decía que sí te deje ir a la fiesta o que o no te deja, ¿no? Había como un corte, ¿no? Bajo ciertas circunstancias que te alejaba en cuestiones que evidentemente podían resultar muy importantes para ti, como también esta cuestión social, porque al final de cuentas es muy bien sabido que tanto el rol de la madre como del padre son fundamentales para los hijos y las hijas, porque el rol de la madre es el cuidado hacia adentro, es el enfrentar la vida interna, interior. Y el rol del padre, principalmente, entre otros, claro, es ayudar a los hijos a enfrentar el afuera, la vida exterior, lo social. No significa que no pueda uno u otro hacerlo también, pero a grosso modo es eso. Entonces, cuando hay una falta de esa confianza en el hacia el afuera, tienes que pasar a través de tu madre, seguramente eso impacta eventualmente. Totalmente, por supuesto que sí. Además de todo, te digo que esta dualidad, ¿no? En donde un papá muy lindo, muy cariñoso, muy presente, todos los días comía conmigo. O sea, los papás de mis amigas no comían en su casa, trabajaban y los veían en la noche. No, mi papá todos los días comía conmigo en mi casa, etcétera. Y te digo que los sábados, los domingos me llevaba a caminar, o sea, como que muy cercano y a la vez para otras cosas muy lejano, ¿no? Y nunca, por ejemplo, yo recibí castigos físicos, excepto una vez que mi papá sí me pegó con el cinturón porque mi papá era cazador y se me ocurrió ir y tocar un arma y entonces ahí sí, pero es la única vez en mi vida, Y nunca más vuelves a tocar un arma. Jamás en la vida volví a tocar un arma, pero por supuesto que no. Pero, por ejemplo, a mí me castigaba con la ley del hielo. Y ahora sé que es muy violento eso. O sea, y yo lo normalicé, porque si yo no me sacaba, por decir, buenas calificaciones, entonces mi papá me dejaba de hablar hasta que me sacara buena calificación. Si reprobaba matemáticas, el examen de matemáticas, no me hablaba mi papá hasta que pasara el examen de matemáticas. Podía pasar una semana, 2 semanas. Imagínate lo que es de violento eso, ¿no? Tú lo sabes, perfecto. Correcto. Y, por ejemplo, también me ponía distancia física. Estábamos en el sillón y me decía, de aquí para acá tú y de aquí para acá yo. Y si yo físicamente, o sea, ponía mi mano fuera de la raya, me decía hacia allá. Entonces, yo... Un rechazo muy, Sí, muy doloroso. así es, Ok. así es.
tu influencia con otras mujeres en otras mujeres tiene que ver evidentemente con tu propia experiencia. Y vamos a entrar un poquito en tu historia más reciente, con tu experiencia como superviviente de una relación con tú lo llamas narcisista maligno, psicópata integrado. Y ¿nos quieres comentar qué es un narcisista maligno, en pocas palabras? Y posteriormente contarnos cómo fue tu experiencia conviviendo con esta persona, quién era, cómo fue. Claro que sí. Bueno, pues es una persona, yo me casé con un psicópata integrado, ¿no? Y todos los psicópatas, como tú sabes, son narcisistas. Entonces, el papá de mis hijos, pues es una persona con muy poca empatía, si no es que nula empatía, con poca responsabilidad de sus actos, que no tiene contacto con sus emociones, es una persona que necesita muchísima validación, muchísimos aplausitos de foca, ¿no? Es una persona que no siente culpa, no siente miedo, que no mide riesgos, o sea, y que voy derecho, no me quito y logra sus objetivos, le pese a quien le pese y tenga que pasar por encima de quien tenga que pasar. Estas personas pues eligen a otras personas, a sus víctimas, yo les digo roles vulnerables, para poder entablar relaciones. Y obviamente pues entablas una relación de riesgo. Yo conocí al papá de mis hijos, a César Martínez, cuando yo estaba muy chava. Yo tenía en ese momento 19 años, estaba a punto de cumplir 20 años más o menos, y fuimos novios un año, nada más un año 2 meses, y me pidió que me casara con él, pero el noviazgo fue a distancia. Entonces yo no tuve como la oportunidad de conocerlo bien, y pues yo estaba muy chava, o sea, yo... Sin experiencia. Sin experiencia, chava. Y a la hora de que me pide matrimonio, me caso con él. Y pues el noviazgo fue, digamos que maravilloso, ¿no? O sea, se convirtió en lo que yo quería que se convirtiera. O sea, a mí me mostró un rol como el que yo quería, que iba a ser un hombre lindo, bueno, responsable, proveedor, que me iba a dar mi casita, casi mi combi con el Scooby-Doo ahí. Como buen psicópata te dio lo que quería. Claro, usaba trajes todos los días, porque pues él era, en ese momento era cambista, estaba en una casa de bolsa, se dedicaba a las finanzas, ya cuando, y el noviazgo fue a distancia porque pues a él lo hicieron director de una casa de cambio en Tijuana, en Baja California, y por eso se fue a Tijuana y me dijo, vamos a casarnos porque ya no aguanto estar sin ti, y nos casamos, ¿no? Entonces, pues fue como que el inicio de mi relación en donde pues la etapa de la seducción fue maravillosa, porque si yo decía, es que quiero una casita casi de techo de 2 aguas, me decía, yo te la voy a comprar, mi vida. Y es que yo quiero tener 2 hijos y yo quiero que uno sea niña y otro sea niño. Ay, sí, los vamos a tener. Y vas a ver que va a ser niño y va a ser niño. Es que yo quiero un perrito, vamos a tener un perrito. ¿Qué raza lo quieres? O sea, no, a mí no me gustaba, por ejemplo, que bebieran alcohol, ¿no? Los hombres, mis parejas, mis novios, yo decía, a mí no me gusta que beban alcohol. Él supuestamente no bebía alcohol. Literalmente camaleónico, se convirtió exactamente en todo lo que yo quería que él fuera y más, ¿no? Yo decía, qué afortunada. En ese momento tú te decías a ti misma, y supongo que quizá otras personas, me saqué la lotería, tengo el hombre perfecto, el hombre de mis sueños, de aquí soy. Sí, así, literal. ¿Y qué ocurre? Y él era divorciado, él ya se había casado una vez y me debería de haber llamado la atención eso, pero la verdad las cosas que yo al contrario, yo decía, o sea, ¿cómo pudo dejar la otra mujer, o sea, la otra persona a un partidazo así? O sea, qué bárbara, ¿en qué estaba pensando, no? ¿Y sabes qué? La señal más grande de alarma, que el primer matrimonio duró nada más 3 meses. O sea, eso era como para que yo dijera, pero ¿qué pasó aquí, no? Obviamente él me pintó que ella era una terrible persona, una desobligada, que le había pintado el cuerno, que yo decía, pero ay, qué bruja tan fea. Qué tonta mujer, ¿no? Exactamente. Y yo decía, bueno, la ganona fui yo. Entonces, pues bueno, me caso aquí en la Ciudad de México y me voy a vivir
después de la luna de miel nos fuimos a Hawái una semana y luego me fui a vivir a Tijuana con él, ¿no? Y prontito empecé a descubrir pues que mi príncipe azul se andaba convirtiendo en sapo, ¿verdad? Ya como que yo decía, pues, ¿qué onda? Me lo cambiaron porque empecé a ver que el hombre responsable, hogareño, que no bebía alcohol, que era respetuoso, que iba a ser como mi príncipe azul, pues no era así. Sí bebía alcohol, era bien parrandero, le encantaba ir a al table dance, al antro a bailar y ese tipo de cosas. Y pues a mí me dolía mucho todo, cada vez que yo descubría como mentiras, ¿no? Y el matrimonio no iba muy bien, que digamos. Empecé yo a ver este tipo de cosas cuando llevábamos 7 meses de casados y a él lo acusan de haber cometido un fraude multimillonario. Y pues lo meten al cerezo de la mesa, le decían el pueblito de la mesa, y era una cárcel, pues como lo había hecho el gobierno como un experimento, las correccionales acá, en donde los familiares, si querían, se podían meter a vivir ahí con los reos, ¿no? Entonces, pues bueno, ya a mí me chantajeó como buen psicópata, me chantajeó, me manipuló, me dijo que se iba a matar, que se iba a drogar, que se iba a fugar, que porque él no podía soportar vivir ahí solo. Me pidió que me metiera ahí a vivir con él y por supuesto como buena rescatadora yo, ¿no? Le dije, claro que sí, mi amor, no vas a pasar esto solito, y me fui y me metí a vivir con él y me hizo jurar que me iba a quedar ahí. ¿Tú cómo justificaste esa decisión? Porque eso es una parte impactante en tu historia, que tú, en este experimento social que hace el gobierno con este cerezo, con el pueblito, eh, que tú tomaras la decisión de seguirlo y voluntariamente perder tu libertad, literal. ¿Qué te decías tú? ¿Cómo justificabas tú que hicieras algo así? Pues es que a mí me enseñaron que así teníamos que ser las esposas, que en las buenas, en las malas, en las duras, en las maduras, en la salud, en la enfermedad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y yo le había jurado en un altar que lo iba a hacer. O sea, para mí no había otra opción, ni siquiera me lo cuestioné. O sea, ni siquiera dije, estoy haciendo bien, estoy haciendo mal. O sea, no. Yo dije, el deber de una esposa es de estar junto a su esposo. Y si a él le está yendo mal, bueno, pues mismo, o sea, yo me meto con él y yo viviré lo que tenga que vivir a su lado, porque yo decidí casarme con él y no hay manera de que lo deje, ¿no? Mis papás obviamente al principio se opusieron, me dijeron, ¿cómo crees? O sea, no te vas a ir a meter allá. Pero yo les dije, y entonces, ¿ustedes por qué me enseñaron que yo tenía que hacer esto? ¿Por qué me dijeron que Dios es mi papá y que yo tengo que obedecer todo lo que Dios dice? Y Dios dice que yo tengo que estar con mi esposo en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en las buenas y en las malas. Y entonces ahora, ¿dónde está la congruencia de lo que me han enseñado desde que yo nací a con lo que ustedes me están diciendo? ¿Cuánto tiempo estuviste? 9 meses. 9 meses. Pero porque salió. Porque yo hubiera estado ahí 1 año, 5 años, o sea... ¿Y cómo es para alguien como tú, que finalmente venía de un entorno alejado de eso, esa experiencia? Muy dura. Fue una experiencia fortísima. Imagínate nada más, o sea, el ver ahí, porque yo convivía con todo tipo de personas. O sea, yo convivía con narcotraficantes, con violadores, con asesinos, con ladrones, o sea, con todo tipo de personas. Estaban todos ahí mezclados, porque aparte no había celdas, le decían carracas, tú la tenías que comprar. Si no tenías para comprar la carraca, o sea, un cuartito en donde viví, bueno, pues entonces vivías en unas cosas que le decían las tumbas, que eran literal hoyos en las paredes, en donde la gente se introducía como si fuera un ataúd. También había otra cosa que le llamaban los laberintos, que eran laberintos como espacios, ¿no? Como pasillos que formaban como laberintos, que ni siquiera, o sea, no te podías parar, porque el espacio medía a lo mejor como 1,10, 1,20, no podías pararte. Y ahí se metían muchísimas personas a poder dormir, para no estar durmiendo en la intemperie. Pero todos esos espacios costaban dinero. Entonces, los que de plano no tenían,
tenían que dormir en la calle, le decían las auras, que eran los menos afortunados, ¿no? Y dentro del lugar podías trabajar, había biblioteca, escuela, tiendita, maquiladoras, laboratorios de drogas, prostíbulo, o sea, tú podías, dentro era como una ciudad dentro de la ciudad. O sea, literalmente el pueblito. Sí, sí, efectivamente. Entonces tú tenías que trabajar y yo de venir de una infancia, pues entre comillas, color de rosa, a empezar a ver la realidad de todo lo que se estaba viviendo allá adentro, que era una realidad muy cruda, ¿no? O sea, era como, yo me sentía que estaba viviendo como una película de ficción. Yo veía las cosas ahí, yo decía, pero es que ¿cómo es posible que esté sucediendo esto? Entonces fue sumamente duro para mí. Y entonces, a los 9 meses, lo liberan, salen, ¿y qué ocurre? ¿Cómo finalmente tú empiezas supongo que pasó tiempo, pero empezaste a darte cuenta de que probablemente tu lugar no era ahí? Mira, en mi caso pasó algo diferente, distinto en el comportamiento de estos depredadores sociales, ¿no? Porque yo ya estaba empezando a ver su verdadera personalidad, pero cuando me voy a la cárcel, obviamente volvió a ser mi príncipe divino y maravilloso para que no lo fuera yo a dejar. Entonces, me vuelvo a reenamorar, digamos, de él en la cárcel. Yo volví a decir, Dios mío, gracias, es el mejor marido de este planeta y todo. Salgo y obviamente me necesitaba, porque nos fuimos a vivir a casa de mis papás. Y mi papá es el que nos estaba apoyando porque no teníamos absolutamente nada. Bueno, teníamos deudas y yo salí embarazada de la cárcel. Entonces nos empezó a ayudar mi papá y él, César, empezó a buscar trabajo otra vez en el medio financiero. Cuando logró conseguir trabajo en el medio financiero, entonces ahí las cosas empezaron otra vez a cambiar. Mi papá nos regaló una casa, bueno, me la regaló a mí, nos fuimos a vivir a esta casa y él pues ya empezó a ganar dinero, empezó a ser otra vez autónomo, independiente y en ese momento volvió a salir otra vez ya la verdadera personalidad poco a poco de él, ¿no? El alcohol empezó a ser parte de nuestra relación. Él tomaba muchísimo, yo tuve a mi primer hijo y cada vez me sentía como más triste, más sola, más abandonada. Después de un tiempo tuve a mi hija, se llevan 3 años mis hijos. Tuve a mi hija y pues las cosas empeoraban, ¿no? Y me vas a decir, bueno, ¿y entonces por qué tuviste a una hija si las cosas no iban bien? Pues ya sabes, la ilusión, en ese momento yo sí creía en el amor romántico. Además de todo, tú bien sabes que la dinámica de una relación de riesgo es premio, castigo, premio, castigo, premio, castigo, ¿no? Entonces había periodos de luna de miel en donde me ofrecía disculpas, me decía que yo era el amor de su vida, que perdóname, mira, tú y yo somos uno mismo y nuestra familia, y volvía exactamente, y luego ya venía el periodo de la tensión en donde yo ya otra vez sentía que tenía que pensar lo que iba a hacer, lo que iba a decir, porque no se fuera él a enojar y demás, hasta que explotaba la bomba y volvíamos a este círculo vicioso, ¿no? Y cada vez se hace más corto. Así es. Llegas al punto en donde ya te saltas la luna de miel, es tensión, explosión, tensión, explosión. Antes al menos hay luna de miel, una etapa tranquila, ¿no? Sí. Se va cortando. Sí se va acortando. En mi caso siempre hubo el dulcecito de la luna de miel, siempre toda la vida. Claro, por supuesto que por periodos cada vez más cortos, Claro. ¿no? Y menos intensos. Pero pues yo me quedaba por esa ilusión de que ahora sí me la va a cumplir. Y me quedé 16 años, ¿no? Entonces, pues bueno. ¿Y en qué momento dices, ya no más? Fíjate que empezó a ser muchísimo más violento, pero violencia evidente. Yo en ese momento, yo no tenía conocimiento de la violencia emocional, de la violencia psicológica, simbólica, económica, patrimonial. O sea, yo era de las personas ignorantes, que yo creía que pues, la violencia eran golpes, ¿no? O sea, yo decía, pues no me pega. Pero empezó a ser violento ya físicamente. Nunca me mandó al hospital con una costilla rota, con un ojo morado, no, pero eran como torturas psicológicas con violencia física, ¿no? Como que me trataba de ahorcar y entonces me soltaba para ver quién mandaba, hacerme claro
quién mandaba y quién. Y yo empecé como que, pues esta situación en donde empecé a pensar en mis hijos, ¿no? Un día me tenía contra la pared, me estaba pues ahorcando, tratando de ahorcar, y mi hija estaba en el cubo de luz y yo nada más alcancé a voltear y a verla, y como estaba de puntitas, ella asustada, y las muchachas, las personas que me ayudaban, habían ido a correr a casa de mi mamá porque éramos vecinas y habían traído a mi mamá. Mi papá ya tenía demencia senil en ese momento y mi mamá, pues bueno, la cara de desesperación de mi mamá, ¿no? De decirle, César, por favor, tranquilo, esto y lo otro. Los escoltas de César viendo todo esto. Y en ese momento dije, ¿qué hago aquí? O sea, ¿qué ejemplo le estoy dando a mis hijos? ¿Y cómo es posible que yo esté exponiendo a mi mamá de esta manera? ¿Cómo, o sea, qué estoy haciendo? Y ese fue el momento donde en hizo el que clic algo. toqué fondo. En ese momento yo toqué fondo y dije, no puedo seguir aquí. O sea, yo ya no puedo seguir aquí. Y cuando decides romper esta violencia, esta relación, ¿qué fue lo más difícil para ti y con qué recursos contabas o no contabas? No contaba con recursos. Lo más difícil para mí fue como asumir la responsabilidad de mi vida. Porque pues yo siempre fui dependiente, toda la vida económica o dependiente emocional, o sea, yo dependía, ¿no? Alguien hacía las cosas y no era yo. Entonces, el entender que tenía que asumir la responsabilidad de mi vida, eso ha sido lo más difícil que me ha sucedido en esta existencia, ¿no? De mis elecciones, de mis decisiones, de todo. Al principio, cuando decidí divorciarme, ¿no? O sea, que ya le tomé la palabra porque él me amenazaba cada rato con el divorcio, a cada rato. Y yo, no, por favor, te lo pido. Y mira, y tenemos una familia bien bonita, etcétera, etcétera. Pero ya en la última vez que me dijo, vamos a divorciarnos, y que yo le dije, sí, tienes razón, o sea, ¿te empacas o te empajo? Y de ahí han pasado 20 años más o menos y nunca me he movido de la decisión. Pero ese momento en donde me di cuenta que dije, caramba, o sea, a ver, yo tengo que gestionar todo en mi vida, mi bienestar físico, mental, emocional, sexual, económico, todo, ¿no? Y yo dije, ¿y cómo lo voy a hacer? O sea, nunca he ganado un peso. ¿Cómo carambas le voy a hacer? Entonces, ese momento para mí fue un momento crucial, fue un momento de muchísimo miedo. Y no te voy a mentir, en algún momento sí dije, lo voy a lograr. Y yo pensaba que no iba a poder, que no lo iba a lograr porque obviamente pues no me quería y no confiaba en mí. Y creo que esto es fundamental porque seguramente y muchas mujeres que pueden estar escuchando esto en este momento se están sintiendo identificadas porque, bueno, también a título como terapeuta te puedo decir, ese es el gran miedo que llega y arrolla la mente de una mujer cuando se da cuenta de que no tiene que saber. Y eso es lo que muchas veces termina deteniéndola. ¿Cómo le voy a hacer? Nunca he hecho esto. ¿Cómo voy a ser responsable de mi propia vida? ¿Cómo voy a ser responsable de las decisiones que a partir de este momento tome si nunca antes he tomado una decisión al respecto en muchos ámbitos o en todos los ámbitos de mi vida incluso, ¿no? Y me puedo imaginar perfectamente que es algo paralizante en su momento. ¿Cómo pudiste vencer esa parálisis que hiciste? Lo que pasa es que ya me superaba el dolor, ¿no? Ya era demasiado el dolor, el sufrimiento. Y dije, no sé cómo lo voy a hacer, pero yo aquí no puedo seguir. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero no. Y entonces dije, voy a tener que hacer lo que tenga que hacer para poder lograr mis objetivos, ¿no? Y dije, ¿cuál es mi objetivo? Pues ser autosuficiente. Tengo que lograr ser una mujer autónoma o independiente, porque aparte César siempre me decía algo, el que paga manda. Siempre, toda la vida me decía, el que paga manda, el que paga manda. La frase típica de el violentador. Así es. Entonces yo pues tenía que estar supeditada a sus órdenes porque el que pagaba era él y entonces el que mandaba era él. Y a mí se me quedó tatuado eso. Yo dije, bueno, ok, como yo quiero mandar en mi vida, yo tengo que pagar
todo en mi vida, ¿no? Yo tengo que ser mi proveedora de todo en mi vida, pero de todo. Porque no quiero que jamás en mi existencia alguien más me vuelva a decir qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer. Yo le tenía que pedir permiso absolutamente de todo. Y si él no me dejaba hacer algo, pues entonces, ¿no? Como si fuera yo niña chiquita. Y dije, me tengo que convertir en un adulto responsable. Entonces, lo primero que hice fue, a ver, ¿para qué soy buena? ¿No? O sea, ¿qué sé hacer para qué soy buena? Y empecé a hacer una lista de todas estas cualidades que yo tenía. Obviamente, estaba en terapia, ¿eh? O sea, sin terapia, yo no hubiera logrado salir de esa relación. En terapia supe que estaba yo casada con un depredador social, con un psicópata. Y en terapia dije, me voy a salir. Mi terapeuta que amo y adoro, Enriqueta Gómez Fonseca, que le mando un besote, ¿sí? ¿Qué tal? Divina, me dijo, tú no te preocupes, porque es que ya no te voy a poder pagar la terapia. Me dijo, tú no te preocupes. Y entonces, muy linda, o sea, yo le hacía galletas, pasteles, o sea, le pagaba con otras cosas, pero no podía en ese momento el recurso económico, ¿no? Y ella, después de 5 años de estar en su consultorio, sentada, fue que tomé la decisión, o sea, no fue algo fácil. 5 años me tomé. Pero ya que lo tomé, bueno, pues entonces empecé vendiendo galletas en la calle, porque yo dije, a ver, ¿para qué soy buena? Pues cocino bien rico. Y entonces hago galletas bien ricas y me puse a hacer galletas y me salí a la calle, a la banqueta, a la esquina, a vender galletas. Y así empecé. Así empecé y decía, bueno, pues es que no gano lo suficiente. Bueno, pues entonces empecé a hacer otro tipo de cosas, otro tipo de comida. Me iba yo al centro de la Ciudad de México y compraba zapatos, ropa, joyería y esto. Y revendía. O sea, a ver, sí, llévenlo. Yo le vendía a todo mundo, pero ya te sacaba pero ya te sacaba el otro. Empecé a vender un sistema de nutrición. Empecé a hacer muchísimas cosas al mismo tiempo. Sí. Y empezaste a descubrir cualidades que ni siquiera sabías que tenías. Sí, por supuesto, claro que sí. Entonces empecé así, o sea, empecé a vender comida y empecé a vender cosas, ¿no? Después dije, a ver, voy a pedir trabajo. Y pues nadie me daba porque todo el mundo quería que el currículum y la experiencia y los que yo encontraba, pues la verdad las cosas que me pagaban un poquito. Me metí en un centro de fotodepilación y de belleza a trabajar, aprendí a fotodepilar, o sea, yo no tengo un solo vellito, pero porque yo practicaba conmigo así, con la máquina de ITL, y empecé a hacer eso, logré llegar a ser yo era la encargada del centro de fotodepilación. La verdad de las cosas es que el sueldo no te creas que era así lo máximo, pero me dio la flexibilidad y la oportunidad de estudiar. Entonces estudiaba y trabajaba, pero también vendía cosas y seguía cocinando. O sea, no tenía vida. O sea, dormir, bueno, casi, ¿y qué es eso, no? O sea, dormía lo mínimo indispensable necesario y pues poquito a poquito empecé a lograr a través de, porque aparte descubrí que soy bien buena vendiendo cosas, ¿eh? Soy buenísima vendedora. El llévelo, sí se me da. Entonces empecé a poder pagar mis gastos poco a poco, porque a pesar de que, como ya te dije, mi papá tenía demencia senil, pero mi mamá me dijo, regrésate a la casa, y le dije, no. Para atrás, no. O sea, no me voy a regresar a tu casa, porque entonces nunca voy a ser un adulto responsable. Y yo estaba abocada y decidida a convertirme en mujer. Dejar de ser una niña atrapada en el cuerpo de una mujer. Y pues lo logré. ¿Qué fase tan reveladora? No me voy a regresar a casa de mis padres porque yo necesito convertirme en un adulto responsable, enfrentar la vida. Así es. ¿Y cómo llegas a esto de conectar con otras mujeres? ¿Cómo llegas al mundo de las conferencias, de los talleres? Y ahorita vamos a entrar al mundo pues, de la escritura. Mira, a mí, yo me caí, me fracturé el tobillo, en cachitos, me lo hizo cachitos, fractura expuesta, horrible. Y tuve placas, tornillos y demás, y estuve mucho tiempo en cama. En ese momento empecé a escribir, porque Keta me dijo que hiciera a manera de catarsis, me dijo, ponte a escribir tu historia. Y yo pues le sacaba la vuelta y le sacaba la vuelta, me hacía la loca yo. Y pues cuando estuve así,
en cama, pues dije, pues voy a escribir. Y me puse a escribir. Y una amiga mía me dijo, ay, a ver qué estás haciendo. Y entonces se lo enseñé y sin decirme nada se lo llevó a una mujer que ella conoce, una amiga de ella, que es editora, me quisieron publicar y yo decía, a mí, pues ¿cómo que me quieren publicar a mí, no? Entonces, total que me publicaron una editorial chiquitita, me publicó este libro y de ahí me empezaron a buscar muchas mujeres. Tu libro se llama El día que El día que decidí... decidí ser libre, ese. Bueno, primero se llamaba de otra manera, que no lo voy a decir, porque hubo demanda con el papá de mis hijos y fue todo un relajo. Ya después yo lo volví a publicar, ¿no? O sea, ya, yo solita, sin editorial, sin nada, yo dije que yo lo voy a publicar y me volví a lanzar, pero eso fue después de varios años. Entonces ahí me empezaron a buscar mujeres y no sé lo que sentí cuando una mujer me escribe un mail y me dice, oye Loretta, yo leí tu libro y me abriste los ojos y ya decidí divorciarme porque yo estoy viviendo una relación de riesgo como la tuya, Yo decía, ay. Y entonces, y otra me hablaba y otra me escribía. En ese momento eran mails, no creo que ni había WhatsApp. Y empecé a sentir como que yo tenía una misión, como que yo dije, híjole, igual y yo aquí, o sea, tengo algo que aportar, ¿no? Empecé cada vez a creer más en mí, empecé en el camino del desarrollo personal durísimo. Mi primer encuentro con el desarrollo personal fue me metí a estudiar semiología y empecé a entender muchas cosas. Y de ahí empecé a estudiar. A los 40 años por primera vez fui a la universidad. Llevo 15 años estudiando, ¿no? Ininterrumpidamente y llevo más o menos como 20 años abocada al camino del desarrollo personal. Y pues empezaron muchísimas mujeres a decirme que lo que yo les decía les hacía sentido y demás. Pues también abrí mi Facebook por primera vez en la vida hace muchos años y no existía Instagram. Y en Facebook empecé a publicar mis pensamientos, lo que yo sentía y demás. Y cada vez me contactaban más y más y más mujeres y de repente me empezaron a decir que si no podía dar una platiquita en una delegación y que si no quise. Y así, o sea, todo se empezó a dar poco a poco, pero yo nunca he dejado de estudiar y además de todo, nunca he dejado de hacer otras cosas. Yo dije, tengo que convertirme en una empresaria, tengo que poner los huevos en diferentes canastas y pero todo fue como al mismo tiempo, digamos, ¿no? Entonces me empezaron a pedir clases de cocina, yo daba clases, yo todo decía que sí, clases de cocina, pues yo daba clases de cocina y fíjate que una vez me dice una mujer, Arlene Muñoz, que en ese momento era directora editorial de Grupo Mundo Ejecutivo, me citó, me hizo un artículo increíble en su revista Mujer Ejecutiva. Empecé a tener más trabajo y después me dijo, oye, quiero que des una conferencia, ¿has dado conferencias? Y yo le dije, sí, pero yo nunca le dije que para 30 personas y que eran mis amigas y mis familiares, ¿verdad? Yo nunca le dije, pero no le mentí. Oye, sí, pero yo, lo que pasa es que yo estaba practicando, entonces un día senté a todos y les dije, a ver, les voy a dar una conferencia, ¿no? Pero nunca me preguntó a mí exactamente qué, y pues me dijo, quiero que des una conferencia porque vamos a tener un foro muy importante de mujeres en Toluca. Y yo le dije, sí, claro. Y me dijo, chula, ¿te le echas? Y le digo, yo, claro que me le echo, ¿no? Bueno, perfecto. Y no sé si ubicas a Ana Victoria, la de Shark Tank. Pues, ¿qué crees? Ella daba conferencia antes que yo y era para un foro de más o menos 2,000 mujeres. Y a la hora de que yo supe, yo dije, Dios de mi vida, y yo, ¿cómo lo voy a hacer, no? Pero la di y la verdad, la di muy bien. O sea, practiqué, me esforcé, hice y demás, y la di muy bien. Y de ahí empezó mi carrera como conferencista y pues ahora soy speaker profesional, pertenezco a la NSA, que es la National Speaker Association, y pues creo que lo hago bien porque si me contratan. Es más, en unos días voy a estar en Ecuador. Mira, sí, y eres internacional, estás en México y fuera de México, y sobre todo tu mensaje resuena. La gente
te identifica, la gente identifica tu mensaje, te sigue y, sobre todo, la inspiras. ¿Qué más señal de que lo haces bien, no? Oye, ¿y cuál crees que es tu mayor desafío actualmente, sabiendo que eres una inspiración para muchas mujeres? Seguirme transformando definitivamente. O sea, porque esto es un proceso, ¿estás de acuerdo? Los seres humanos somos procesos, ¿no? Entonces, el seguir descubriendo mi mejor versión, el seguir desplegando mi verdadero potencial, el seguir desarrollándome yo como ser humano, ese es el mayor reto que todos los seres humanos, no yo, todos lo tenemos, porque para mí sí es una responsabilidad el que tantas personas, mujeres principalmente, me siguen, que confían en mí y demás, es una responsabilidad. Entonces, primero que nada, una mejor versión para mí misma, ¿no? Y segundo, una mejor versión para todas las mujeres que confían en mí, que se los agradezco infinitamente. En tu libro mencionas una frase, un término que es estos barrotes emocionales, prisión emocional. ¿Qué crees que necesitan escuchar las mujeres que están dentro de sus propias prisiones emocionales, dentro de su propia indefensión aprendida? Porque el resultado de estar prisionera emocionalmente es que aprendes a ser indefensa. ¿Qué crees que necesitan escuchar para romper esos barrotes emocionales? Lo que tienes que escuchar es que sí puedes. O sea, tú eres más de lo que tú crees. Por supuesto que tú puedes lograr lo que tú quieras lograr en la vida, lo que pasa es que todavía no lo sabes. El momento en que echen los reflectores hacia ti, en el momento en que tú logres hallar esas creencias, que esas creencias son los barrotes que te están limitando, vas a poder derribarlos uno a uno. Entonces, el amor propio, la confianza en ti, eso es lo que te va a llevar a que puedas ser una mujer libre, empoderada y plena como yo. ¿Tus hijos qué te dicen de todo esto? Pues yo tengo más de 14 años sin ver a mis hijos. O sea, mis hijos eligieron estar con su papá. Yo dejé de ver a mi hijo cuando iba a cumplir 18 años, a mi hija cuando tenía 14 años. Bueno, a mi hijo lo he visto 3 veces nada más en todo este tiempo. Y yo respeto la decisión que ellos tomaron, ¿no? No estoy de acuerdo con ella, con esta decisión. Yo soy víctima de violencia vicaria, obviamente hubo muchísima alienación parental. En ese momento, pues yo no tenía recursos económicos y el papá de mis hijos es una persona con muchísimos recursos económicos. Mis hijos estaban estudiando fuera de México en diferentes momentos, ¿no? Pero pues los mando a estudiar fuera y desde mi punto de vista, pues fraguó un plan maquiavélico, ¿no? Para poderlos alienar. Y, pues, ¿qué te dijo? ¿No? Entonces, ¿Pero no hablas con ellos? no, cero. Bueno, te digo, es que mi hijo es escondidas de vez en cuando, porque cada vez que su papá se entera, bueno, pues entonces se mete en problemas. Y mira que mi hijo ahorita mi hijo tiene 31 años, ¿eh? O sea, es un adulto. Entonces, y con mi hija no. Nada. La última vez que yo vi a mi hija fue en un juzgado porque yo nunca dejé de pelear su custodia. Nunca. O sea, yo tenía la custodia, pero César me la quería quitar y yo peleé hasta que tuvo 18 años mi hija, pues ahí ya que, ¿no? La última vez fue en un juzgado, pero no me dirigió la palabra. Yo no tengo contacto con mi hija. Tú dirías que ellos compraron una mentira. Pues yo digo que sí, ¿no? Pero ¿Te gustaría decirles algo? lo mismo que les he dicho en otras ocasiones, ¿no? O sea, siempre la verdad tiene dos caras. Toda la vida la verdad tiene dos caras. Y ojalá y ellos lograran echarse una vista al pasado y recordarle a mamá que todos los días les hacía su lunch, que yo los llevaba a la escuela, que les cosía sus disfraces, que les hacía sus fiestas y que toda la vida fue una mamá presente. Yo nunca en la vida, a pesar de que yo tenía muchísimo personal, el papá tiene muchos recursos, escoltas, choferes, muchachos, o sea, muchísimas cosas tenía yo. Yo siempre estuve ahí con mis hijos, ¿no? Siempre toda la vida cocinándoles, haciéndoles. Me despertaba yo en las mañanas y iba a la recámara primero de mi hijo y luego la de mi hija, como la mamá gorila,
llegaba yo haciéndoles me trepaba en las camas a despertarlos, a jugar con ellos, y pues ojalá se acuerden de todas esas cosas que yo siempre hice y que como mamá, por supuesto, y como cualquier ser humano, tuve errores, claro, por supuesto, yo no soy perfecta, tuve errores. El otro día le decía yo por Instagram a mi hijo que cómo me hubiera gustado no llevarlo a Kumon, salir más a andar en patineta con él y no llevarlo a Kumon, porque pues, a él también le costaba trabajo con matemáticas y yo estaba empeñada en que a él no le pasara lo que a mí me pasó, ¿no? Entonces, híjole, dichoso Kumon, como le decía yo, tu Kumon, y me sentaba con él y el Kumon y el Kumon y el Kumon y él odiaba el Kumon, ¿no? No puedo regresar el tiempo, pero si lo pudiera regresar, no lo llevaría a Kumon y andaría más en patineta con él. Pero en general fui una mamá buena, fue una mamá presente. A mí no me puede nadie decir que yo era una mamá, no sé, alcohólica, drogadicta, o sea, que me la pasaba, no sé, jugando cartas con mis amigas, fuera de mi casa. No, o sea, para nada. Ojalá se acuerden de eso y ojalá que en algún momento decidan, pues, que pudieran ellos darse la oportunidad y darme la oportunidad de que podamos reconocernos, porque obviamente somos diferentes personas, ¿no? Tendríamos que reconocer el ser humano que hoy tenemos enfrente para poder reconstruir una relación basada en el amor. Qué duro como padre para mí escucharte. Mientras te escuchaba, no podía ni siquiera imaginarme lo que sería para mí estar sin mi hija, por ejemplo. Muy duro, muy doloroso. Lo lamento mucho porque sé que eres una mujer fuerte y lo enfrentas, pero pues duele Muchísimo, muchísimo. muchísimo. Eso es lo que a mí cuando me preguntan, les digo, a ver, o sea, no es que ya lo superaste. Yo me he adaptado a vivir mi vida sin mis hijos y me he adaptado muy bien. Y soy una mujer plena y soy una mujer feliz. Pero eso no quiere decir que no quisiera estar con mis hijos, que no ame a mis hijos. Yo amo profundamente a mis hijos y por supuesto que quiero estar con ellos, ¿no? Claro que sí quiero, pero yo no puedo decidir sobre la vida de otro ser humano. Lo que yo sí puedo es decidir yo cómo voy a vivir mi vida, respetando la decisión de ellos, porque porque yo tomé la decisión, estuve al borde del suicidio yo no quería ya vivir, yo no le encontraba sentido a mi vida. Y decidí retomar las ganas de vivir. Decidí aprender a ser el amor de mi vida. Decidí ser libre verdaderamente de todas las ataduras y ya no ser dependiente, ni afectiva ni emocional, de nada ni de nadie, ¿no? O sea, eso es lo que yo decidí, pero eso fue una cuestión de supervivencia, porque si no, me mataba. O sea, ¿cómo vas a poder vivir con un dolor tan grande? Porque yo sentía que me habían quitado las entrañas. Entonces, aprendí a construir una nueva versión de mí. Y desde esa nueva versión soy muy feliz. Wow. Wow, muy impresionante, Laurita. Que si pudieras viajar en el tiempo, ir al pasado, y esta mujer que está frente a mí pudiera decirle algo a la joven que entró al pueblito, ¿qué le diría? Haz todo exactamente como lo estás haciendo. No vas a quitar absolutamente nada a tu vida, porque gracias a todo lo que vas a vivir, te vas a convertir en una vieja bien chingo. Finalmente, Laurita Valle, tú le has cambiado la vida a muchas mujeres. Esas mujeres estarán infinitamente agradecidas. Pero dime, a ti, ¿quién te ha cambiado la vida? Yo misma. Yo misma. ¿Quién me ha cambiado la vida? Literal, yo misma. Esto que te dije de ya dejar de depender de los demás, de tomar la llave de mi libertad y de yo gestionar absolutamente todo en mi vida, es cierto. Porque es que yo sé hoy que si yo quiero lograr algo, lo puedo lograr. Si yo quiero cambiar, puedo cambiar. Es mi decisión hallar esas creencias que me llevan a comportamientos, a conductas, a situaciones que no quiero. Es mi responsabilidad, ¿no?
Obviamente, esto yo no lo puedo hacer sin muchas otras personas a mi alrededor, pero principalmente, pues la llave de la decisión es mía. Y eso es lo que yo le digo a todas las mujeres que confían en mí, en las sesiones, en los talleres, todo lo que les digo es que no le cedas la llave de tu libertad a nadie, porque entonces, si la otra persona, si esta situación, si el gobierno, no, está en ti. Tú puedes ser libre o no, si tú quieres y en donde quieras y como quieras. Ahora, obviamente los seres humanos somos seres sociales y necesitamos la conexión de otros, de otros seres humanos. Necesitamos un sentido de pertenencia y amor también de otras. Claro que sí, por supuesto que sí, ¿no? Pero no dependas de nadie en específico. Yo, por ejemplo, estoy vuelta a casar. Estoy casada con un hombre extraordinario, maravilloso. Tengo 3 años de casada. Se llama Mario. Adoro a Mario, amo a Mario. Pero yo sé si mi relación llegara a terminar por algo en este planeta, me va a doler, voy a elaborar el duelo y todo, pero voy a seguir adelante, no me muero ya. O sea, y lo amo profundamente. Pero es maravilloso lograr esto, ¿no? O sea, saber amar con compromiso, pero en libertad. Y no depender de otra persona. Mario y yo somos 2 adultos libres, plenos, responsables, felices, etcétera, que nos amamos, pero que no nos necesitamos. Y también te digo lo mismo de Mario, ¿eh? O sea, si yo me muero hoy, Mario le va a doler mucho, yo creo que le va a doler mucho, pero lo va a superar. O sea, porque la vida de Mario no depende de mi vida. La felicidad de Mario no depende de mi felicidad y viceversa. Entonces, mi mamá ha sido una parte importantísima, obviamente Mario, amigas del alma que son como si fueran mis hermanas del alma, ¿no? Yara, Marieta, Claudia, Laura, varias amigas que tengo que amo y adoro, por supuesto que sí, pero principalmente amar a Loreta, amarme a mí, reconocerme, resignificar mi historia, maternar a mi niña interior. O sea, eso ha sido algo maravilloso que he hecho, ¿no? Y finalmente, esto que decías con Mario, Eric Fromm tiene una frase que creo que es maravillosa, que es la maestría del amor. La maestría del amor es tener la habilidad de ser uno solo sin dejar de ser dos, ¿no? Así somos. Nadie pierde su identidad, ¿no? Mario es Mario, yo soy yo. Él tiene su camino y su vida, yo tengo mi camino y mi vida, y juntos hemos hecho una gran vida. Loreta Valle, ha sido un verdadero placer escucharte hoy. Un honor que estés aquí con nosotros en Gente que Cambia Vidas. No me queda más que agradecerte. Y a ustedes que nos ven, ahorita están apareciendo aquí los contactos para que sigas a Loreta Valle en sus redes sociales, veas lo que hace, tomes sus talleres, la escuches. Realmente va a ser una poderosa y maravillosa influencia para cambiar tu vida, si lo necesitas. Loreta, mil gracias por estar aquí. Al contrario, gracias a ti, ha sido un honor, y gracias a todos los que nos vieron y que nos escucharon hoy. Amigos, amigas, mil gracias. Este ha sido un episodio más de Gente que Cambia Vidas. Recuerden, aquí están apareciendo nuestros contactos. Si ustedes conocen a una persona o a una institución que crean que cambia la vida de las personas, pónganse en contacto con nosotros y pronto seguramente estará aquí acompañándonos en Gente que Cambia Vidas. Soy Vicente Herrera Galloso. Muchas gracias. Adiós.